Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Hoy estamos súper contentos porque se está celebrando el Día Internacional de la Enfermera. Y yo estoy honrada en recibir a 3 de esas damas, baluarte de esa profesión, quienes tienen ese corazón tan especial y esas ganas tan fuertes de hacer el bien al prójimo. No todo el mundo tiene la fortaleza espiritual para atender a una persona enferma, para quedarse de noche cuidando a alguien que lo requiera, para curar heridas, para limpiar a las personas que tienen algún bochorno en un momento difícil de la vida. Todo eso pasa por las manos de esas mujeres y también hombres llamados enfermeros. Así que hoy celebramos este día contando con la presencia, como les decíamos, de 3, dignas representantes de esta hermosa profesión. Vamos a presentar inicialmente a Fanny Zulay Contreras de Navarro, quien es licenciada en enfermería, egresada de la Universidad Rómulo Gallegos. Tiene una vasta experiencia en su profesión, es enfermera desde 1991, pero antes fue auxiliar y trabajó desde muy jovencita en esta área. Es instrumentista, ejerce en diferentes centros de salud, con formación en el área de reanimación cardiopulmonar, adiestramiento para enfermeras, es decir, para formar nuevas generaciones, maneja técnicas de procedimientos quirúrgicos, cuidados intensivos, es experta en maltrato infantil, emergencia médica quirúrgica, salud oral. Una cantidad de años formándose para ser cada día una mejor enfermera. Llega acá a la entrevista para hablarnos de su historia. Fanny, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Como ya lo dijo anteriormente Dexis, mi nombre es Fanny Contreras de Navarro, ejercí funciones como auxiliar de enfermería en el Hospital Policlínico de Los Teques. Luego pasé a formar parte del Germán Quintero IBSS, luego Centro Médico Docente de Los Altos de hace 22 años, ya estoy jubilada del Seguro Social. Presto también servicio como tipo de disponibilidad en clínica panamericana con el doctor Nelson Díaz Lairé y en mi comunidad también colaboro. Eso es muy importante, ¿no? En la comunidad. En la comunidad también, todo el residencia donde vivo, para cualquier necesidad que me busquen, allí estoy. ¿Y cuánto es? Solo con un pedacito de cielo que me lo pague. Ay, amén, qué belleza, mira, me vas a hacer llorar. Qué hermoso, qué labor tan noble, tan bonita. Fanny, nos sentimos tan honrados que nos acompañes el día de hoy. Entendemos pues toda esa carga emocional que significa todos esos años dando tu amor, estando cerca de las personas que sufren y dando el consuelo y el cuidado que requieren los pacientes. Sí, porque no hay que, en el momento que se presta la función como enfermera no es necesario mirar ni credo, ni religión, ni color, ni nacionalidad, nada. Lo que nos importa es la negación y que el paciente se sienta atendido, no desatendido. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Enfermería es por abnegación y vocación prácticamente. Qué lindo, y me llama la atención que tú estás jubilada y sin embargo sigues trabajando. Continúo trabajando, sí. ¿Cómo te sientes trabajando de enfermera? ¿Cómo sientes en tu alma? Una inmensa alegría y vuelvo a repetir la misma palabra, siempre lo hago por un pedacito del cielo. Y Dios te va a conceder ese lugar mágico siempre en tu vida con felicidad y reciprocidad de las personas a quienes tú le das ese amor. ¿Ah? Claro que sí. Qué hermoso. Siempre. También está con nosotros Roselyn Sidney Sojo Escobar. Ella es también licenciada en enfermería, egresada de la Universidad Rómulo Gallegos, en el núcleo de San Juan específicamente, y es coordinadora de enfermería en el Centro Médico Docente de Los Altos.
una enfermera pues de una nueva generación, pero con esa fuerza interior para también servir al prójimo. Bienvenida, Rosy. Hola, gracias por la invitación, gracias a ustedes y gracias a la doctora Ron, Grisel Ron, que bueno, me llamó y me dijo que estuviera aquí con ustedes compartiendo un poco sobre la experiencia que nos ha dado el Centro Médico Docente Los Altos y en mi actualidad el Seguro Social, donde me encuentro desempeñando actualmente. Muchos años aquí en la institución, ya son 14 años aquí, guerreándola, una muy buena experiencia, he aprendido muchísimo. ¿Por qué decidiste ser enfermera, Roslyn? Porque me gusta la enfermería, me gusta ayudar a las demás personas, me gusta prestar mi colaboración, estar con las personas y darle lo mejor de mí y bueno, ayudar, porque de eso se trata enfermería, brindar una excelente vocación para nosotros dar lo mejor de sí y dar a estas personas lo más grande que es de nosotros, que es nuestro conocimiento en el área de enfermería. Por ejemplo, cuando tú vas a abordar a un paciente, a cualquier persona que requiera tu atención, ¿qué piensas? ¿Cuáles son esos pasos que da una enfermera para abordar a un paciente? Bueno, el primer paso es conocerlo, saber por qué está allí y brindarle ese apoyo. No ser una enfermera, sino ser parte de que él se sienta en confianza o ella se sienta en confianza con nosotros, porque vienen, por decir, con una molestia, y si nosotros nos damos una buena sonrisa o lo atendemos de buena manera, este paciente no se va a sentir agradable cuando llega. Y entonces lo ideal es compaginar con él, hablar con él, decirle qué siente y ponernos nosotros en el lugar de ellos, pues, para poder dar lo mejor de nosotros y él se sienta en confianza con nosotros o ella. Mira, ¿nos puedes dar, Roslyn, una anécdota que te haya dejado una huella como profesional en todos estos años de experiencia? Bueno, la anécdota, yo trabajo a nivel de la terapia intensiva y la anécdota fue cuando llegó nuestra compañera Fanny Contreras aquí a la institución, pues en aquellas condiciones que nos hizo correr muchísimo. Fue una experiencia y una anécdota. O sea, atender a una colega. Que no impactante para ti. Impactante para mí, es algo que wow, uno se queda como que no puede ser, ¿sabes? Ahí se te tiene que olvidar que es tu compañera, que es un ser humano que tienes que echar. Y eso, pues bueno, son cosas que uno se queda guardado porque son muchas las cosas que se vive en ese momento. Es la adrenalina, es el miedo, es el susto, es el wow, ¿sabes? Es increíble atender a otra persona que sea colega tuyo porque uno da lo mejor de sí siempre, pero cuando es un colega de uno, wow, quiere dar mucho más de lo que sabe. Y eso es una anécdota bastante difícil que nos pasó. La máxima entrega de un ser humano, pues para muchos, es el sacrificio. Para ustedes, ¿eso ha formado parte de su vida? ¿Han tenido que sacrificar su propia integridad, su propia vida y su propia vida privada para servir, Fanny? Sí, hemos sacrificado nuestra propia vida, abandonar, o sea, uno siente como que abandona a su familia para entregarse entero a la profesión, o pasa más de 24 horas sin poderlos ver, sin poder hablar por teléfono con ellos ni siquiera. Y entonces, claro, uno se siente así que estoy abandonando a la familia. No, pero estoy en lo que me gusta. Estoy ayudando a otras personas. De repente ellos no están desasistidos, pero uno anteriormente piensa que sí están desasistidos, pero al ver al paciente, al semejante, al que tienes en la cama, que no se puede mover, que no se puede valer por él mismo, uno toma eso como que es mi familiar, es por el que yo estoy pensando y lo hago con más ahínco. Fanny, te percibo muy conmovida por esta oportunidad de expresarte lo que tienes por dentro. Y sí me gustaría conocerlo, que nos contaras qué sientes como ser humano, como enfermera, en un momento cuando ya han pasado tantos años de hacerlo, de ser enfermera. Lo que pasa es que recientemente, hace solo 2 años, perdí a mi esposo. Entonces, fue un momento en el que, o sea, me sentía atada de manos porque no podía hacer nada. Estaba en una clínica que no
no era de mi incumbencia y como que me aislaron a un lado y me dejaron y Porque yo, como familiar, pues es muy difícil Sí. atender a un familiar, ¿no? sí, pero sí me hubiera atrevido a hacerlo. Ajá. Tú hubieses querido atenderlo. O sea, lo atendí durante un año de enfermedad, pero en el momento de su muerte no me permitieron. Es difícil cuando el paciente es un familiar, es diferente. Es difícil, aunque yo estoy en la cirugía de mi hermana y no, yo estuve ahí, el doctor dice, te vas a portar tranquila, no, sí, doctor, tranquila. La anécdota que contaba Roslyn, fui yo misma con un infarto ese mismo día, 13 de enero del 2020, Cuando falleció tu esposo. cuando falleció mi esposo. Wow. Yo llegué aquí inconsciente, no sé, el siguiente día era que yo oía los monitores y yo decía, pero ¿en dónde estoy? No sé en dónde estoy. Y a quien encontré a mi lado derecho fue a Roslyn, y Roslyn dice, tranquila, estás en la clínica. Pero ¿por qué me pasó? Después hablamos, ahorita no. Pero no entendía, yo no entendía qué había pasado. O sea, y hubo un lapso que no supe qué pasó, que no supe nada de mí, estaba inconsciente, totalmente inconsciente. Cuando llegué, cuando desperté yo, pero qué luces, ¿por qué? ¿En dónde estoy? Fíjate, el Día Internacional de la Enfermera y estamos viendo las dos caras de la moneda. Sí. La dimensión humana de una profesión que está ligada y vinculada tanto a calmar el dolor de las personas, pero también a la muerte. ¿Qué significa eso para ti, Roslyn? Bueno, son dos cosas y dos anécdotas totalmente diferentes, ¿no? Porque queremos dar siempre lo mejor y entregar lo mejor de nosotros, pero esas dos anécdotas de la vida y la muerte son dos cosas totalmente diferentes, porque no es fácil, sobre todo a los familiares, dar esta noticia. Nosotros no somos quienes la damos, pero somos quienes estamos ahí las 24 horas con el paciente. Sabemos si va bien, si va mal, y estas anécdotas, wow, nos hace sentir con el corazón arrugadito y chiquitico, pero tenemos que estar frente a esto y tragar duro y seguir adelante, porque no podemos decaer para darle fuerza al familiar. Pero la experiencia ha sido difícil, sobre todo cuando se trata del fallecimiento de un paciente. Roslyn, tú has tenido la oportunidad también de ejercer una labor muy importante que es la coordinación, porque ustedes trabajan en grupo. El hecho de que, bueno, cada quien tiene, cada vez es un mundo, cada persona tiene su propia dificultades, su propia realidad. Tú tienes que lidiar con una cantidad de factores Sí. y hacer que se cumpla, a fin de cuentas, el trabajo que es atender al paciente, que no tiene la culpa de los problemas de que una enfermedad tenga un problema en su casa, tiene que estar ahí entregada a ese darle momento. mejor. Cuéntanos cómo hacer para lidiar con todas esas cargas energéticas y de posibilidades de personas en diferentes situaciones de vida. Bueno, ahí se pone la cosa un poquito difícil porque todos somos seres humanos y todos tenemos corazón. Y bueno, sabemos pues la situación hoy en día, situación país, hoy en día pues son muchas las responsabilidades que tenemos nosotros como seres humanos, pero sin embargo la experiencia, y trato de dar siempre ese apoyo incondicional que ellos requieren para sacar nuestro trabajo adelante, porque coordinar no es fácil, ni lidiar con tantas personas es fácil, porque son diferentes caracteres, diferentes personajes, no todos somos responsables, pero gracias al Centro Médico Docente Los Altos se ha llevado una organización constante donde he lidiado con ellos, he dado siempre mi apoyo, ha sido incondicional para ellos, y bueno, ha sido chévere esa experiencia en el sentido de coordinarlos y tratar con ellos y conocerlo a cada uno de ellos, brindándoles lo mejor de mí, siempre con una sonrisa, si yo esté brava o molesta, pero siempre con una sonrisa, porque ellos tienen que ver en mí esa responsabilidad y ese carisma y ese cariño que yo les brindo para dar lo mejor de sí. Fanny, tú eres una maestra, formadora, como diríamos, prodigar con el ejemplo. O sea, las personas te ven a ti después de tantos años teniendo la posibilidad de no ejercer más, porque ya pasaste por el tiempo
que cualquier ser humano ya quisiera estar de repente descansando. Tú no, tú quieres estar trabajando. ¿Qué significa eso para ti? Saber que eres una maestra para el resto de tus compañeros. De hecho, me dicen mamá Fanny, muchos de afuera que están fuera, que se han ido de aquí, que estuvieron trabajando conmigo aquí, que trabajaban conmigo en el seguro. Los ayudé a formarse en el área, más que todo en el área quirúrgica, porque uno ya viene capacitado y por las pasantías que hacen en los diferentes centros de salud, tanto privados como públicos, como de sanidad, como seguro social. Uno ya viene preparado, pero en la universidad no se aprende todo, se aprende a medida que vas pasando por los diferentes servicios, que se termina de aprender. Y en mis manos, o sea, yo todavía me siento capaz de seguir enseñando. De hecho, mis compañeros dicen, de ti he aprendido mucho, de ti, mi formación. Bueno, Anita, cuando la entrevisten ahora más adelante, ella dirá, o sea, ella dice que soy su maestra. Roslyn, hacia el futuro, las posibilidades como profesional de desarrollarte, ¿cómo lo ves actualmente? No, para el futuro desarrollarnos está encaminado, porque enfermería todo el tiempo tiene que estar actualizado. Y hacia un futuro, pues bueno, me veo como la señora Fanny, con esa tremenda experiencia que tiene y las ganas y la disposición de enseñar a los demás. Eso es algo que nunca se acaba. La enfermería, a cada instante nos estamos actualizando en situaciones, en eventos, no todos los pacientes son iguales, y a futuro, pues bueno, nos vemos, me veo yo como una tremenda enfermera, maestra, en mi profesión. Me encanta dar lo mejor de mí y que los muchachos o los subordinados tengan siempre lo mejor de mí. Qué bueno. Y en el caso de el Día Internacional de la Enfermería, me gustaría que nos dejes un mensaje ya para despedir este segmento, un mensaje para tus compañeros de trabajo y también para la colectiva en general en función precisamente de la celebración del Día de la Enfermera. Bueno, que siempre den lo mejor de sí, que hagan el trabajo con vocación, con dedicación, con responsabilidad y siempre cuidando del paciente, porque en realidad quien nos da ese aliento para seguir adelante son nuestros pacientes, dando lo mejor de sí y prestándole el cariño necesario que ellos necesitan. Bueno, mira, muy feliz día, Roslyn, gracias por estar aquí con nosotros, súper honradas en tu visita para acá. Y bueno, yo me quedo aquí con Fanny porque ahora vamos a darle la bienvenida a Ana Luisa Lávate Romero, quien está aquí con nosotros ya en los estudios de Mira TV, así que quédense allí con nosotros, seguimos celebrando el Día Internacional de la Enfermera. Gracias a ustedes por la oportunidad y por esta experiencia tan maravillosa. Gracias. Informativo Mira TV está en ti. Aquí seguimos en la entrevista, fascinadas en conocer y poder también compartir con ustedes las anécdotas, la vivencia de estas hermosísimas damas quienes hoy nos honran con su presencia para hablar de lo que significa ser enfermera, porque hoy es el Día Internacional de la Enfermera. Bueno, tenemos el gran placer de contar pues, en el segmento anterior con Roslyn Sidney Sojo Escobar, que tiene, vaya el nombre de la niña, el nombre de artista, Sí. pero es una artista en su profesión. Y ahora se incorpora con nosotras Ana Luisa Lávate Romero. Gracias Es por toda invitarme. una hermosa mujer joven, ya profesional, egresada de la Universidad Rómulo Gallegos, también como licenciada en enfermería. Y bueno, es la pupila de Fanny, ¿verdad, Fanny? Sí. ¿Ah? ¿Así es? Sí, yo le decía, lávate, anda, lávate. Ah, por el apellido. Bueno. Sí. Ella no pela, echadora de broma, Fanny. Sí, mucho. Cuéntanos eso, Ana, bienvenida, mi amor. Gracias por la invitación. Cuéntanos el día a día con tus colegas, con los médicos. ¿Cómo es ser No, bueno, enfermera? ahorita actualmente estoy trabajando en la UCAP, cirugía panamericana, y no, bueno, con el doctor Nelson Díaz Leire,
Me la llevo súper bien, excelente profesional, médico, y además de mi jefe, es un amigo, es un profesor que me ha enseñado muchas cosas. Y Fanny, cuéntanos tú con la niña, que es tu pupila. Ella comenzó a hacer sus pasantías aquí, entró directo al área quirúrgica. Le fuimos a enseñar paulatinamente y hizo un curso de preparación en instrumentación que nos brindó Centro Médico Los Altos en Caracas, creo que cerca por ahí del Nuevo Circo era. ¿Te acuerdas, Ana? ¿Dónde? ¿Era aquí? No, ella lo hizo aquí, yo lo hice en Qué chévere, ¿no? Que las la preparó aquí la ofrezcan licenciada Alicia Rojas, que era la profesora que en ese momento estaba dando el curso. la China. La China. Ah, amiga nuestra, feliz día a la China también, amiguita de nosotros. Sí. Muy bien. Con la ayuda de, o sea, mía y de todos muchos. de muchas otras personas, Yusmari Ruiz, Marbella Márquez, Celina Jaime, José Zárate, Gente que pasó. mucha gente que pasó por allí, que estaban allí, o sea, uno le enseñaba una parte, otro les enseñaba otra, y así paulatinamente ella terminó de aprender. Un día surgió que el doctor Díaz Lairé me dijo, hace aproximadamente 4 años, me dice: Fanny, consígueme una enfermera que la necesito urgente. Se la tengo. Y yo llamo a Ana inmediatamente: Ana, te presentas mañana en tal parte que el doctor Nelson Díaz Lairé necesita. Pero tengo así como miedo. No, ve que ahí vas a Hablamos de ese aprender. miedo, Ana. Sí. No es lo mismo estudiar que ya estar en el mundo Sí, real. que en ¿verdad? el mundo real. Ajá, ¿cómo te sentiste en esos primeros tiempos? Bueno, de verdad que me sentía nerviosa porque era una responsabilidad de todo un quirófano, de todo un área que poco a poco yo fui aprendiendo a llevar, aprendiendo a manejar esa área. Y con mis compañeras de trabajo, ¿Qué es lo más difícil de ser enfermera, Ana? estar en la parte más difícil del paciente, ya que es urología oncóloga, que es una parte muy difícil de los pacientes cuando ya le determinan la enfermedad y hay que apoyar a ese paciente. Es difícil lidiar Sí, con es ese difícil. dolor. Ujú. ¿Y los Hay que familiares? apoyarlo, también hay que apoyarlo, hay que aconsejarlo. ¿Y para ti qué significa eso? Que estás preparada precisamente para, digamos, para las relaciones públicas. Tú estás preparada para todo, Fanny. O sea, has hecho demasiados estudios, tienes mucha experiencia. O sea, lidiar con el tema entre los familiares, una persona que esté mal, ¿cómo hacen? Aunque los médicos son los encargados directamente, pero ustedes también. Siempre uno le pregunta a la Sí. enfermera: ay, mira, ¿qué tal? ¿Cómo pasó la noche? ¿Cómo Claro. pasó? No, Ajá. uno les va explicando paulatinamente al paciente, y el médico es que en realidad le dice la verdad al momento que se la tiene que decir, que son crueles, hay unas realidades tan crueles que uno diría es difícil decírsela. Y en el momento que ya el paciente lo sabe, bueno, apoyarlo, porque no se puede hacer más nada sino apoyarlo. No comparto la idea de darle una ayuda más a un paciente que ya está en un estado terminal. Esa idea yo no la comparto, de ponerle quimio, de ponerle radio. Si ya está en un estado terminal, de verdad que no la comparto. Porque has visto mucho dolor, Fanny. Demasiado dolor, lo comprobé por mi propia nieta, que tuvo un osteosarcoma. Le hicieron la biopsia y resultó un osteosarcoma. Entonces cuando le dicen a su papá, a mi hijo, le dicen: hay que amputarle el pie, y él dice: no, yo quiero a mi hija entera. Y yo le digo: te apoyo, hijo, porque ella no va a resistir. Y aguantó 1 año. ¿Qué íbamos a hacer si le hubiéramos quitado el pie? Nos íbamos a lamentar después. Son decisiones familiares muy difíciles, y hay que afrontarlas. Entonces, esa es como una experiencia para uno ayudar a otro paciente, en explicarle: lo que tú tienes no se va a solventar con quimio ni con radio. Cuando ya el médico se lo dijo, no, pero si uno tiene una facilidad de decirle a este familiar: no le hagas nada,
Si te toma en cuenta la palabra que le dices, bueno, si no, tú opinaste. Eso es algo como relacionado con la dignidad humana. Exactamente. Que la gente descanse Sí, tranquila. que descanse tranquila, ¿para qué? Qué fuerte, ¿no? Yo parto de mí. Eso a mí es me tu dicen, experiencia. a mí me dicen en algún momento, Fanny, tú tienes, que Dios me proteja, un cáncer en tal parte, y yo le digo, ¿qué grado es, doctor? Si él me dice, es como 3 o 4, yo, doctor, déjeme tranquila, déjeme que me vaya a la playa, que me coma un helado, que me lance en parapente, que haga un viaje, pero no me someta a quimio y a radio, prefiero no. De Wow. verdad que no, porque a mi nieta se le sometió quimio y radio y no la tenemos a nuestro lado. Ella se fue. Qué duro, ¿no? Qué fuerte. Anita. Anita es, bueno, tiene una cabellera negra espectacular de Savage, una mujer hermosa, joven, con toda una vida por delante. Anita, cuando tú te presentas que no tienes el uniforme de enfermera y dices que eres enfermera, ¿cuál es la reacción de las personas? No me creen. No te creen. No me creen. ¿Y qué te dicen? ¿Qué? Así que tú tan joven, tú me ves muy joven. ¿Y tú cómo te sientes? No, me siento bien. ¿Te sientes una edad oportuna Sí, para claro. ser enfermera? Ujú. Porque hay que tener fuerza, ¿no? Sí, sí. Fuerza física para soportar claro. esa... Claro. Hay que tener mucha responsabilidad. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer de ser enfermera? Mi parte de instrumentación quirúrgica. ¿Te gustaría seguirte Enfermera. formando en esa Sí, área? sí. Quizás estudiar, aunque yo tengo un diplomado, pero quisiera avanzar. Avanzar. Fanny, tú has trabajado en la parte pública y en la parte privada. ¿La enfermera que está en la parte pública es la misma enfermera que atiende en la parte privada? Porque hay mucha gente que dice que no. ¿Qué opinas tú? Lo que pasa, la diferencia que hay entre parte pública y parte privada es porque en la pública como que te dejan y tú haces o sea la en mi enfermera. opinión, no hay como una vigilancia, mientras que en la privada como que hay más vigilancia en cuanto a la profesión. Pero por mi experiencia, yo digo que mi escuela fue Policlínico de Los Teques durante la época que estuve como auxiliar de enfermería, que fue mi formación base, donde nos hacían hacer lo menos pensable. Por O sea, ejemplo, nos obligaban las jefes ¿Qué a hacer lo hacían? menos, o sea, que era algo impensable para ti. o sea, decir encárgate de 5 pacientes a la vez y los 5 a la vez tenían la misma necesidad, entonces tú decías, ¿a quién atiendo primero? ¿Y cuál es el criterio de elección en ese momento? Es un momento muy difícil. El que veía más, o sea, si entre los 5 había uno que tenía que ayudarlo más pronto que al siguiente, porque eran divanes, y en esos divanes, Policlínico de Los Teques, en el año 1986 más Claro, o menos. para hablar, el Policlínico de Los Teques fue un centro de salud muy importante, que era el Ajá. único que había en Los Teques, que después fue sustituido cuando construyeron el Victorino Santana. Eran divanes, entonces se colocaban a los pacientes 5 de frente y 1 de espalda. Y una anécdota que me pasó allí fue que estaban los 5 pacientes, el médico, el residente que estaba de guardia me indica que le cumpla una buscapina a un paciente. El paciente, menos mal que era el que caía hacia atrás de los demás, y la paciente estaba recién operada, tenía una lipotimia. Yo empezarle a pasar la buscapina, la paciente se desmayó y cayó detrás de los otros, por la espalda de los otros pacientes. Wow. Yo gritaba, doctor, maté la paciente, y el doctor decía, cállate la boca, que la paciente no se murió, lo que pasa es que ella tiene una lipotimia. Ay, Dios mío. Y al pasarle la buscapina le produjo Un vaído, claro, vaído, claro. y se desmayó. Pero a ella no le pasó nada. Entonces los otros pacientes no querían que yo lo atendiera porque yo había... Dios mío. O sea, Tú misma con esa gritadera sí, pero era el susto de ver que la paciente se desmayó. Yo tenía que
2 años, 31 años, algo así, no Bueno, recuerdo la edad. parte de la experiencia. ¿Qué sientes cuando le vas a aplicar el tratamiento a un paciente? Mira todo lo que contó Fanny. Sí, ¿ah? no, bueno, uno tiene que tener mucha responsabilidad en administrar un medicamento, ya que uno ya sabe sus reacciones y uno no sabe cómo va a ser el comportamiento de ese medicamento a ese organismo. Mira, dicen que por ahí también he escuchado que las enfermeras a veces saben más que los médicos. Claro, los médicos están recién graduados, salen de una universidad, por ejemplo, no tienen la experiencia en el campo, ¿no? En el campo verdadero de la vida, de la profesión. Y las enfermeras, pues quizás, ¿tú te has sentido así? ¿Te has sentido en algún momento que quizás te debates entre lo que está haciendo este médico no es lo que debería hacer, por ejemplo? Sobre todo cuando llegan como residentes de segundo, tercer año, ellos dicen, déjame aprender de ti. O sea, en muchas ocasiones me pasó que me dijeron, déjame aprender de ti, porque algunos de ellos no saben tomar una vía, de repente unos gases arteriales les cuesta mucho y uno ya con los años de experiencia, uno lo hace más pronto. Claro, el especialista no, pero yo me refiero al residente cuando está empezando. Ellos están detrás de uno, sí, vigilando, viendo cómo lo haces para yo hacerlo. Y hasta te dicen, enséñame. Contar con un equipo, por ejemplo, en un quirófano, es como contar con un organismo que funciona todo solo, o sea, que todos tienen que como moverse en el mismo tiempo, o sea, Sí, se logra todo. esa conjunción en un quirófano a la hora de estar en una operación, Sí, por todo ejemplo. tiene que ser todo sincronizado, que ser tiene que coordinado, ser coordinado. todo tiene que ser coordinado. Y de hecho, el jefe del área quirúrgica en una cirugía es el anestesiólogo. Él es el que indica, pueden comenzar, no pueden comenzar, luego pasa el mando como al cirujano principal y después su ayudante y la instrumentista como tal que le está pasando el material al médico. Hay que estar muy atentos que no quede nada de lo que se usó dentro del paciente, sobre todo agujas, compresas, suturas. ¿Qué ha o sea, pasado? Por ejemplo, pinzas. Tú estás, Anita, dentro de una operación, ¿qué Ujú. ves? ¿Qué observas cuando estás allí? No, bueno, primero la salud, lo principal es el paciente, los signos vitales, que todos estén ¿Te ha tocado pegar un grito, pasó esto? ¿Te ha tocado sí, decir a viva voz sí, tal claro, cosa? claro. ¿Y qué Con se la frecuencia siente? cardíaca. No, bueno, nada, todo enfocado en el paciente. Fanny? Y si hay que, o sea, si están instrumentando y hay que contaminarse para ayudar en ese momento, porque en ese momento uno se olvida de lo que está haciendo y se enfoca en el paciente. Si pasa algo que tienes que reanimar o tienes que contaminarte y después te vuelves a vestir, no importa, pero tienes que ayudar a ese paciente en ese momento. Ana, ¿por qué decidiste ser enfermera? Mira, yo creo que la enfermería me eligió a mí. Ajá. Sí, ¿Por qué dices eso? porque yo primero no, o sea, nada que ver con la enfermería, con salud, no. Yo quería ser tripulante de cabina y siempre cuando yo iba a una universidad, una institución, me nombraban enfermería. Entonces yo, bueno, nada, mi hermana es enfermera también, tengo una tía que es enfermera y yo, bueno, me voy a ir por enfermería a ver cómo me va, como probando. A medida de las experiencias, de las pasantías, me fui como adaptando, gustando. Fanny, ¿cuántos años que tienes de enfermera? 46 años o sea, sumándolo de auxiliar con lo de técnico superior, luego en licenciatura, tengo 46 años de formación. Si te dieran la oportunidad de volver atrás, ¿elegirías ser enfermera otra vez? Volvería a elegir ser enfermera. No tengo antecedentes de familiares, nada, para nada. Ana tiene su hermana, su tía, yo no. Eres la única. Soy la única y ahorita que está estudiando una sobrina de medicina, pero no tengo enfermeras que me antecedan. De mi familia no. Bueno, ya para finalizar, bueno, súper agradecida que compartiesen su vivencia, su experiencia y su valioso tiempo con nosotros
para contarnos, felicitarlas, bueno, con todo mi corazón, y además agradecerles por esa labor tan hermosa que hacen, y a través de ustedes y de su presencia a todas las enfermeras del mundo, quienes en este momento están aplicando un tratamiento, ayudando a un paciente, tratando con cariño y con amor a alguna persona que lo necesite. Feliz Día Internacional de la Enfermera. Gracias. Para despedirnos, Anita, si quieres decir unas palabras, y después Fanny, quien es nuestra maestra. Bueno, este relevo que viene, hagan las cosas con amor, no lo hagan por dinero, por un salario, hagan todo con corazón, y de verdad que el agradecimiento de un paciente con bienestar va a ser lo más gratificante que tú vas a sentir. Hermoso. Fanny, ya para despedirnos, Fanny. Bueno, que enfermería es de abnegación, es de entrega total. Miremos al paciente como un familiar, como si fuera un familiar de nosotros. Tratémoslos con cariño. A la generación de relevo, bueno, que se olviden de la tecnología, porque a veces están entretenidas en el teléfono y descuidan al paciente. Entonces, les pediría que dejaran el telefonito en el bolsillo y se dedicaran más al paciente, a dedicarle más atención, porque se observan esas en algunas que otras enfermeras esas situaciones, y entonces eso llama la atención, que cónchale, cuando yo no esté, ¿qué pasará? Bueno, Fanny, muchísimas gracias de verdad por estar acá con nosotros. Anita, a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, súper agradecidos por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de Mira TV. Nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes. Daisy Oropesa, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Informativo Mira TV.